como su Salvador. Dice la palabra del Señor, a ese Dios, creador de todo aquello visible, creador del cielo, de la tierra, de todos los animales, de todas las cosas que usted y yo miramos y tal vez que para nosotros sean tan cotidianas que no tienen importancia. Dios las ha creado. Nos dice la palabra de Dios en Hechos, que en Génesis capítulo 2, que del polvo de la tierra sopló Dios aliento de vida al hombre, y que de esa manera usted y yo somos bendecidos por haber hecho aquel primer hombre, aquel primer ser humano. Y le dice la palabra de Dios que de la costilla de Dios hizo a Eva, la cual fue la compañera idónea para Adán. Podemos mirar que Dios, en su gran poder, Dios convirtió de la nada, hizo todo aquello que es visible. Todas aquellas cosas que usted y yo podemos mirar y podemos contemplar, todo lo hizo Dios de la nada, incluso el ser humano. Usted puede mirar la complejidad del ser humano. Aquellos que han estudiado al ser humano, vemos que el ser humano se compone de un cuerpo tan complejo, lleno de tantas funciones. Y aquel creador divino fue el que lo diseñó. Aquel creador divino fue el que lo moldeó y el cual lo hizo. Ahora, podemos darnos cuenta de que usted y yo no provenimos del chango, porque la Biblia nos enseña eso. Que usted y yo no somos un accidente, que usted y yo somos criaturas de Dios. Dice la palabra que aquella obra maestra de Dios fue el hombre, usted y yo. Somos la creación perfecta de Dios, aquella que Dios hizo con un propósito, el que vamos a descubrir enseguida. Entonces, qué importante es saber usted y yo, y estar conscientes que nosotros somos criaturas de Dios, hechura de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos alguien especial, alguien que Dios hizo, alguien que Dios construyó. Dice la palabra del Señor, versículo que sigue. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha hecho al hombre y ha tenido control durante toda la vida, toda la historia del hombre. Dios está en control de todo lo que el hombre realiza. ¿Recuerdan aquellos reinos allá en la historia de Daniel? Aquellos reinos que fueron y terminaron y empezaron, etcétera. Dios tenía control de todo ello. Dios es un Dios que está en control de todas las cosas. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dios es el que hace su voluntad y nadie tiene que señalarle de qué manera lo haga, porque Dios es un Dios sabio. Ahora nos dice la palabra del Señor que de un linaje, de una sangre, fuimos todos hechos. Qué importante es mirar esta situación. Qué importante es gozarnos en esta realización, que para los ojos de Dios todos somos iguales, que para los ojos de Dios no hay diferencia, que para los ojos de Dios todos somos criatura de ellos en el aspecto de que Dios los ha criado. Para el griego era cuestión de orgullo su raza. Se consideraban los griegos y los bárbaros. Así también muchos de los pueblos sienten orgullo por su raza. Por ejemplo, otro ejemplo eran los judíos, ¿verdad? Judíos y gentiles. Y así muchas civilizaciones se caracterizaban por ese orgullo.
Dice la palabra del Señor, todos venimos de una misma sangre. Todos ante los ojos de Dios somos iguales. ¡Qué igualdad y qué tremenda acción de parte de Dios! Imagínense usted si el mundo comprendiera esta situación y actuara por esta situación. Tal vez muchos de los problemas que están existentes y que son tan arrasadores para el ser humano concluirían viendo las cosas como Dios las mira, con igualdad en cuanto a el hombre. Dice la palabra del Señor, versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nosotros, algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, hemos establecido la primera verdad. Somos criaturas de Dios. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y todo el hombre es de una misma sangre. ¿Usted se ha dado cuenta que los animales tienen un tipo de sangre diferente a la del ser humano? ¿Cómo Dios, con su sabiduría, ha hecho todo en orden? Ahora nos dice la palabra del Señor el propósito por el cual ha hecho al hombre, el propósito por el cual le ha hecho a usted y a mí. Versículo 27. Para que busquemos a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios nos ha creado para que le busquemos. Nos ha creado para que seamos alabanza y gloria de su santo nombre. Qué triste cuando perdemos el propósito. Qué triste cuando pensamos que Dios nos ha hecho para hacernos ricos y millonarios, para olvidarnos de Dios. Cuando usted se preocupa por buscar el propósito de Dios, usted va a encontrar la plenitud del ser humano. Usted va a encontrar la grandeza de Dios actuando en usted. Usted va a encontrar la felicidad más grande que puede conocer el ser humano. Pero en veces nos desviamos, incluso los mismos cristianos, ¿verdad? En veces perdemos el propósito de buscar a Dios día con día, de buscar su misericordia, el buscar, el servirle constantemente. Porque piensa tal vez que afuera de allí está la felicidad completa, está la realización del hombre. Pero la misma Biblia nos ha enseñado que no es así. Tal vez algunos de nosotros pensemos, pues a lo mejor lo que está diciendo el hermano Rubén no tiene mucho sentido, no está del todo correcto. Porque ¿cómo me voy a enfocar mi vida plenamente a Dios y olvidarme de las demás necesidades? No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo lo que Dios te manda. ¿Se acuerdan aquel versículo que nos habla allá en Mateo capítulo 6, 23? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Ahora, quiero traer en mente a aquellos tal vez que están pensando, el hermano a lo mejor no está tan correcto, o sea, su pensamiento. A lo mejor el hermano está siendo muy extremista y a lo mejor está exagerando las cosas. ¿Recuerdan aquel hombre? Tal vez yo pienso que pensó de esa manera también, aquel rey llamado Salomón. Tal vez dice la palabra del Señor que se desvió de Dios, que buscó los placeres que tuvo las mujeres más hermosas, que buscó la riqueza y tuvo la riqueza más inmensa que un hombre puede tener. Tuvo todo aquello que usted y yo tal vez pensamos que nos haría feliz. El hombre tuvo todo eso. Y ya cuando termina su vida, llega a una gran conclusión. Se encuentra aquella conclusión en Eclesiastés capítulo 13, versículo 12. El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos.
Eso era lo que le da al hombre la plenitud, la fuerza, le da la alegría, la vida y todo lo le da al ser humano. Aquel Creador que nos ha hecho, nos conoce mejor que usted y que yo. Y Él nos enseña por medio de su palabra que por medio de nosotros entregarnos a Dios de una manera completa, vamos a tener aquello que necesitamos, que nuestra alma clama, que nuestra alma necesita. Decía el salmista, mi alma tiene sed de ti. Aquellos que están llenos que se han dejado llevar por aquellas pasiones del mundo, aquellos que se han dejado llevar por el trabajo de una manera descontrolada y desviándose de Dios, su alma va a clamar lo siguiente: mi alma tiene sed de Dios. Dios nos conoce. Dios nos dice que el propósito del hombre es buscarle a Dios. Si usted vive una vida amargada, triste y es cristiano, tal vez la respuesta es que usted no ha buscado a Dios con una entrega completa. Tal vez usted ha hecho de otras cosas su Dios, no el Dios verdadero, no es el Dios que rige tu vida. Todo aquello que quita nuestra atención, que quita nuestra energía, que quita nuestra potencia de Dios verdadero, son dioses que nosotros estamos construyendo y que nos están alejando del Dios verdadero. Y tal vez nosotros veamos en la historia de Atenas, decir, ¿cómo puede ser posible que esta gente, tantos ídolos y gente que clamaba ser intelectuales? En nuestros días hay tantos dioses. También el trabajo, ¿sabes? Gente, no tengo tiempo para Dios, cristianos estoy hablando. No tengo tiempo para Dios porque tengo que trabajar duro. Tal vez la familia, gente que se entrega tanto a la familia que se olvida de Dios. Jóvenes que se entregan tanto, tal vez al novio, a la novia, que se olvidan de Dios. Nos dice la palabra del Señor que todo aquello que nos aleja de la energía y la integridad para Dios son dioses que nosotros hemos puesto. Son dioses que nosotros hemos puesto y que nos están quitando el propósito verdadero de esa relación con Dios. Dios demanda una relación genuina, una relación verdadera. Y usted no puede establecer una relación verdadera con Dios si usted no se entrega de una manera completa a Dios. Entonces, tal vez la pregunta que usted se haga en su mente: ¿para qué estoy aquí? Está para servir a Dios. Si usted encuentra esa respuesta, usted va a saber y va a ser la gente más plena, va a ser la gente más llena de aquel propósito de Dios. Pero si usted piensa que es más sabio que Dios y busca otra respuesta a lo que Dios le ha enseñado, usted está equivocado y usted está perdiendo el propósito y el camino. Y sigue diciendo la palabra de Dios: porque en Él vivimos y nos movemos, somos como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, versículo 31. Porque en cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, pregunta número 3. La pregunta: ¿hacia dónde vamos? Porque es importante estar alineados en el pensamiento de Dios. Dice la palabra de Dios, porque va a haber un juicio en que usted y yo vamos a estar enfrente de Dios y vamos a darle cuentas a Dios de nuestras acciones. Dice la palabra del Señor que aquel juicio va a estar presente. Y quiero leer algunos pasajes sobre esto.
Romanos capítulo 2, versículo 16.